Queridos amigos, bienvenidos una vez más a los relatos del abuelo. Soy Valentín, su abuelo contador de historias. Pónganse cómodos y prepárense para escuchar una nueva aventura llena de recuerdos imborrables. ¿Están listos? Entonces, comencemos. Hace muchos años, había un buen anciano que tenía un quiste como una pelota de tenis que crecía en su mejilla derecha. Este bulto desfiguraba terriblemente su rostro y estaba tan molesto que durante muchos años gastó todo su tiempo y dinero en librarse de él. Intentó todo lo que se le ocurrió, consultó con muchos doctores de todo el país y aceptó todo tipo de medicinas, tanto las que se ingerían como las que se extendían sobre su quiste. Pero no sirvió de nada. El bulto crecía y crecía hasta ser casi tan grande como su rostro y, por desgracia, perdió toda la esperanza de conseguir librarse de él y se resignó a llevarlo en la cara el resto de su vida. Un día se gastó la madera en la cocina, así que, como su esposa necesitaba bastante en ese momento, el anciano se llevó el hacha y salió hacia los bosques que había en las colinas no muy lejos de su casa. Era un día agradable, a principios de otoño. El anciano disfrutaba del aire fresco y no tenía prisa por volver a casa. Así que toda la tarde pasó rápidamente mientras cortaba madera, hasta tener una buena pila que llevar a su esposa. Cuando el sol empezó a ocultarse, se dirigió a casa. El anciano no había avanzado demasiado al bajar del paso de la montaña cuando el cielo se nubló y la lluvia empezó a caer con fuerza. Empezó a buscar refugio, pero no había siquiera una cabaña cerca para el carbón. Por fin descubrió un gran hoyo en el tronco vacío de un árbol. Estaba cerca del suelo. Así que entró arrastrándose con facilidad y se sentó con la esperanza de que solo fuera una tormenta de montaña y de que el cielo se aclararía en poco tiempo. Para decepción del anciano, en vez de aclarar, la lluvia arreció y finalmente se convirtió en una poderosa tormenta eléctrica sobre la montaña. El trueno rugió tan aterradoramente y los cielos parecían arder con los relámpagos, de tal manera que el anciano apenas podía creer que siguiera vivo. Pensó que moriría de miedo. Al final, sin embargo, el cielo se despejó y todo el país brilló con los rayos del sol del ocaso. Los ánimos del anciano se recuperaron cuando miró el bello espectáculo y estaba a punto de salir de ese extraño escondite en el árbol vacío cuando el sonido de lo que parecían pasos de mucha gente llegó a sus oídos. Al momento pensó que sus amigos habían ido a buscarlo y se alegró de la idea de tener algunos compañeros con los que regresar. Pero al mirar desde el árbol, ¿cuál fue su sorpresa al ver, no a sus amigos, sino a cientos de demonios que se dirigían al lugar? Cuanto más miraba, más se sorprendía. Algunos de los demonios eran tan grandes como gigantes. Otros tenían grandes ojos que no eran proporcionados con respecto al resto de sus cuerpos. Otros tenían narices absurdamente largas y algunos bocas tan grandes que parecían llegar de oreja a oreja. Todos tenían cuernos en la frente. El anciano estaba tan sorprendido por lo que vio que perdió el equilibrio y se cayó fuera del hueco. Afortunadamente, los demonios no lo vieron, pues el árbol estaba escondido. Se levantó y se arrastró de nuevo dentro del árbol. Mientras estaba allí sentado, preguntándose impaciente cuándo podría volver a casa, escuchó los sonidos de una música feliz y después algunos de los demonios empezaron a cantar. «¿Qué hacen esas criaturas?», se dijo el anciano. «Miraré fuera, suena muy divertido». Al mirar fuera, el anciano vio que el jefe de los demonios estaba sentado con la espalda apoyada en el árbol donde estaba oculto, y todos los otros demonios estaban sentados alrededor, algunos bebiendo y otros bailando. La comida y el vino se hallaban ante ellos en el suelo,
y los demonios evidentemente se estaban divirtiendo inmensamente. Hizo que el anciano se riera al ver sus extraños actos. ¡Qué divertido!, rió el anciano. Soy bastante anciano, pero nunca he visto nada tan extraño. Estaba tan interesado y nervioso al ver lo que los demonios estaban haciendo que se olvidó de sí mismo, salió del tronco y se levantó. El jefe de los demonios estaba tomando en ese momento una gran copa de sake y estaba viendo a uno de los demonios danzar. Al poco, dijo, aburrido: «Tu baile es bastante monótono. Estoy cansado de verlo. No hay nadie que sepa bailar mejor que este tipo». El anciano había disfrutado del baile toda su vida y era un experto en el arte y sabía que podía hacerlo mucho mejor que el demonio. Debería ir y bailar ante estos demonios y que vean de qué es capaz un ser humano. Puede ser peligroso, ya que si no les gusta me matarán, se dijo el anciano. Sus temores, sin embargo, fueron superados por su amor por el baile. En pocos minutos no pudo contenerse más y salió ante todo el grupo de demonios y empezó a bailar al momento. El anciano, al darse cuenta de que su vida probablemente dependía de si podía complacer a esas extrañas criaturas o no, demostró sus habilidades al máximo posible. Los demonios al principio se sorprendieron de ver a un hombre tan intrépido tomar parte de su entretenimiento y después su sorpresa dio paso a la admiración. «¡Qué extraño!», exclamó el cornudo jefe. «Nunca vi un bailarín tan habilidoso antes. Bailas admirablemente». Cuando el anciano terminó su baile, el gran demonio dijo: «Muchas gracias por tu divertido baile. Ahora, hónranos tomando una copa de vino con nosotros». Y con esas palabras le dio su copa más grande. El anciano se lo agradeció muy humildemente. «No espero tanta amabilidad por parte del Señor. Me temo que solo he enturbiado su agradable fiesta con mi poco habilidoso baile». «No, no», respondió el gran demonio. «Debes venir y bailar para nosotros. Tu habilidad nos ha dado mucho placer». «Sin duda», respondió el anciano. «Entonces debes dejar alguna prenda de tu palabra con nosotros», dijo el demonio. «Como quieras», dijo el anciano. «¿Y bien? ¿Qué es lo mejor que puedes dejar como prenda?», preguntó el demonio, mirando a todas partes. Entonces uno de los vasallos del demonio se arrodilló detrás del jefe. «Lo que nos deje debe ser lo más importante que tenga. Veo que el anciano tiene un quiste en su mejilla derecha. Los mortales consideran algo así muy afortunado. Que mi señor se lleve el quiste de la mejilla derecha del anciano y vendrá mañana, aunque solo fuera para recuperarlo». «Eres muy inteligente», dijo el jefe de los demonios con un asentimiento de sus cuernos. Entonces estiró el brazo velludo y su mano con forma de garra y arrancó el gran quiste de la mejilla derecha del anciano. Por extraño que parezca, salió con tanta facilidad como una ciruela madura del árbol con el toque del demonio, y entonces desapareció la alegre tropa de demonios. El anciano se quedó perdido por la confusión sobre todo lo que había sucedido. Apenas se daba cuenta de dónde estaba. Cuando se percató de lo que había sucedido, se alegró de que el bulto de su rostro, que durante muchos años lo desfiguró, hubiera desaparecido. Se lo habían llevado sin hacerle ningún daño. Se pasó la mano por la cara para ver si quedaba alguna cicatriz, pero descubrió que su mejilla derecha estaba tan suave como la izquierda. El sol se había puesto hacía tiempo y media luna se alzaba joven y plateada en el cielo. El anciano se dio cuenta repentinamente de cuán tarde era y se apresuró a llegar a casa. Se dio palmaditas en la mejilla derecha todo el tiempo, como para confirmar su buena fortuna al haber perdido su quiste. Estaba tan feliz que le parecía imposible caminar en silencio.
Corrió y bailó todo el camino por casa. Vio a su esposa muy nerviosa, preguntándose qué lo había hecho llegar tan tarde. Le contó todo lo que había pasado desde que dejara la casa. Ella se puso tan feliz como su marido cuando éste le enseñó que el feo bulto había desaparecido de su rostro, pues en su juventud se había enorgullecido por el marido tan guapo que tenía y le había dolido ver crecer esa cosa cada día. Pero en la puerta adyacente a esta buena pareja de ancianos vivía un malvado y horrible anciano. Él también tenía un quiste en su mejilla izquierda y él también había intentado todo tipo de cosas para librarse de él en vano. Se enteró de la buena suerte de su vecino al perder el bulto de su rostro ese mismo día, a través de un sirviente, así que lo visitó aquella misma noche y pidió a su amigo que le contara cómo se había librado del quiste. El buen anciano le dijo a su desagradable vecino todo lo que le había ocurrido. Describió el lugar donde encontraría el árbol vacío en el que esconderse y le aconsejó que se pusiera allí por la tarde, cerca del ocaso. El viejo vecino se fue al día siguiente y después de perder un poco el tiempo, llegó al árbol vacío, justo como su amigo había descrito. Allí se escondió y esperó el ocaso. Como le habían dicho, el grupo de demonios llegó a esa hora y tuvo lugar un festín con baile y canciones. Cuando hubo pasado un tiempo, el jefe de los demonios miró alrededor y dijo: «¿Es ya la hora a la que prometió venir el anciano? ¿Por qué no ha venido?». Cuando el segundo anciano escuchó estas palabras, salió corriendo de su escondite en el árbol y se arrodilló ante el Oni. «Llevo mucho tiempo esperándote para hablar». «Ah, eres el anciano de ayer», dijo el jefe de los demonios. «Te agradezco que hayas venido, debes bailar con nosotros pronto». El anciano se levantó, abrió su abanico y empezó a bailar. Pero él nunca había aprendido a hacerlo y no sabía nada de los gestos y las posiciones necesarias. Pensó que cualquier cosa complacería a los demonios. Así que simplemente saltó por todos lados, agitando los brazos y dando pisotones, imitando tan bien como pudo las danzas que había visto. Los Oni no estaban nada satisfechos con esa exhibición y dijeron entre ellos: «¡Qué mal baila hoy! Tu actuación de hoy es muy distinta al baile de ayer. No queremos seguir viendo más bailes así. Te devolveremos la prenda que dejaste. Debes marcharte ahora mismo». Con estas palabras, sacó de un plec de su ropa el bulto que había cogido del rostro del otro anciano y se lo lanzó a la mejilla derecha al mal bailarín. El bulto se unió inmediatamente a su mejilla tan firmemente como si hubiera crecido siempre allí, y todos los intentos de sacarlo fueron inútiles. El malvado anciano, en vez de perder el bulto de su mejilla izquierda como había deseado, descubrió para su desgracia que había añadido otro a su mejilla derecha en su intento de librarse del primero. Se llevó una mano y luego la otra a cada lado del rostro para asegurarse de que no estaba soñando una horrible pesadilla. No había ninguna duda de que ahora tenía otro gran quiste en la parte derecha de su rostro. Los demonios habían desaparecido y no le quedaba nada más que hacer que volver a casa. Tenía un aspecto horrible, pues su rostro, con sus dos grandes bultos, uno a cada lado, parecía una calabaza japonesa. El sonido del río era omnipresente en el pueblo de montaña. Día y noche, el agua rugía a través del profundo barranco que separaba al pequeño pueblo de la montaña de su hermana pueblo del valle. Para Lena, de 11 años, era más que un simple sonido. Era el sonido de la frontera que definía su mundo. Berdorf se erguía sobre una meseta rodeada de densos bosques y escarpados acantilados.
Las casas, construidas principalmente de madera y piedra, se apretujaban unas contra otras, como si buscaran protección contra los vientos ásperos que a menudo soplaban desde las cumbres. Cada edificio contaba una historia. Estaba el techo inclinado del viejo molinero que nunca lograba enderezarse por completo a pesar de numerosos intentos de reparación. O el marco de ventana pintado de colores brillantes en la casa de la tejedora, un contraste colorido con los tonos generalmente apagados del pueblo. En esta temprana mañana de finales de verano de 1852, Lena estaba de pie junto a la ventana de su pequeña habitación, mirando hacia el valle. La niebla aún colgaba entre los árboles, pero podía distinguir los contornos de Talheim a lo lejos. Estaba tan cerca y, sin embargo, era inalcanzable. Lena suspiró suavemente. Su largo cabello castaño estaba trenzado en una simple trenza, sus ojos verdes fijos en un punto en la distancia. Llevaba un sencillo vestido de lino, remendado en los codos y las rodillas, testimonio del duro trabajo que conllevaba la vida en Bergdorf. «Lena, baja y ayúdame con el desayuno», gritó su madre desde abajo. Con una última mirada a la otra orilla, Lena se apartó y bajó corriendo por la crujiente escalera de madera. En la cocina ya reinaba un bullicio. Su padre Heinrich, un hombre alto con el rostro curtido por el clima y las manos fuertes por el trabajo en los campos, estaba sentado a la mesa estudiando algunos papeles. Profundas arrugas de preocupación surcaban su frente. «La cosecha no se ve bien este año», murmuró, más para sí mismo que para su familia. «Si esto sigue así, apenas tendremos suficiente para pasar el invierno». La madre de Lena, Ana, una mujer menuda con el mismo cabello castaño que su hija, suspiró mientras cortaba el pan. Sus manos estaban ásperas por el trabajo constante, pero sus movimientos eran suaves y precisos. «Es lo mismo cada año, Heinrich. Tal vez deberíamos». «No», la interrumpió su padre bruscamente. «No comerciaremos con los de allá. Ellos son los culpables de nuestra miseria. Lo sabes bien». Lena se estremeció. Había escuchado esta discusión muchas veces, pero no entendía por qué la gente de Talheim debía ser culpable de los problemas de Bergdorf. Después de todo, tenían el mismo cielo sobre ellos y la misma tierra bajo sus pies. Mientras ayudaba a su madre a poner la mesa, sus pensamientos divagaron. Recordó el día, hace 2 años, cuando vio por primera vez a alguien de Talheim. Era un niño, más o menos de su edad, que estaba lanzando piedras al agua en la otra orilla del río. Su ropa estaba cortada de manera diferente a la habitual en Bergdorf, y su cabello era tan claro como la paja. Sus miradas se cruzaron por un momento, y él le saludó con la mano, una tímida sonrisa en su rostro. Lena había querido devolverle el saludo, su brazo ya medio levantado, pero su abuelo la había apartado y le había advertido que no se debía tener nada que ver con los de allá. «Solo traen mala suerte», había gruñido, frunciendo sus pobladas cejas. «Han envenenado nuestras fuentes, eso han hecho. Tu bisabuelo me lo contó, y él lo escuchó de su padre».
Recuérdalo, niña. Desde entonces, Lena había pensado a menudo en el niño. ¿Cómo sería Talheim? Sería tan diferente de Berdorf. No podía imaginar que la gente de allí fuera tan terrible como todos decían. El desayuno transcurrió en silencio. El padre de Lena estaba sumido en sus sombríos pensamientos mientras su madre jugaba nerviosamente con su delantal. Lena comió rápidamente y luego pidió: «Mamá, ¿puedo ir al río? Quiero recoger algunas flores para la tumba de la abuela». Su madre asintió distraídamente. «Sí, pero no te quedes mucho tiempo y no te acerques demasiado al agua». Lena agarró su cesta y salió corriendo de la casa. El sol de la mañana ya había disipado la niebla y el aire estaba lleno del aroma de las flores silvestres que crecían en los prados alrededor de Berdorf. Siguió el estrecho sendero que conducía al río, pasando por las últimas casas del pueblo. El camino le era familiar, cada piedra y cada raíz, un viejo conocido. Conocía los lugares donde brotaban las primeras violetas en primavera y sabía exactamente bajo qué arbusto crecían las moras más dulces. Pero hoy se sentía atraída a ir más lejos, más cerca del río de lo que normalmente se atrevía. Cuanto más se acercaba al río, más fuerte se hacía el rugido. A través de los árboles podía ver el agua brillante que se abría paso a través del rocoso barranco. Lena se agachó para recoger algunas campanillas azules cuando de repente se detuvo. Al otro lado del río había un niño. Estaba segura de que era el mismo niño que había visto hace 2 años. Había crecido, al igual que ella, pero reconoció su rostro de inmediato. Llevaba pantalones sencillos y una camisa clara, su cabello rubio despeinado por el viento. Parecía tan sorprendido como ella y la miraba con la boca abierta. Por un momento, Lena olvidó todo lo que le habían contado sobre la gente de Talheim. Levantó lentamente la mano y saludó. El niño dudó solo un instante antes de devolver el saludo, con una amplia sonrisa en su rostro. El corazón de Lena dio un salto, abrió la boca para gritar algo, pero el rugido del agua era demasiado fuerte. El niño parecía tener el mismo problema. Gesticuló salvajemente y señaló río abajo. Lena entendió, asintió y comenzó a caminar por la orilla, siempre con la mirada fija en el niño que hacía lo mismo en su lado. Después de unos 100 metros, el río se estrechó un poco y el rugido disminuyó. «Hola», gritó el niño a través del agua. Su voz era clara y aguda, bien audible a pesar de la distancia. «Me llamo Thomas». «Yo soy Lena», gritó ella en respuesta, su corazón latiendo de emoción. Se miraron fijamente, inseguros de qué decir a continuación. Sabían que estaba prohibido hablar con alguien del otro lado, pero la curiosidad y el deseo de contacto eran más fuertes que las viejas prohibiciones. ¿Por qué se odian nuestros pueblos?, preguntó finalmente Tomás, su voz vacilante, como si temiera la respuesta. Lena se encogió de hombros. «No lo sé. Mi padre dice que ustedes son los culpables de nuestros problemas, pero no entiendo cómo puede ser eso». Tomás frunció el ceño. «Mi padre dice lo mismo sobre ustedes. Dice que han maldecido nuestros campos y por eso la cosecha es tan mala».
Guardaron silencio por un momento y luego ambos se echaron a reír. Era absurdo lo similares que eran las historias que les habían contado. Tal vez, comenzó Lena vacilante, tal vez todos estén equivocados. Tomás asintió lentamente. Sí, tal vez, yo... ¡Tomás! Una voz profunda resonó desde el otro lado. ¿Qué estás haciendo ahí? Los ojos de Tomás se abrieron de miedo. Tengo que irme, le gritó a Lena, pero volveré. Mañana... Lena asintió enérgicamente. Sí, mañana, a la misma hora. Vio cómo Tomás se alejaba corriendo, luego se dio la vuelta y se apresuró a volver al pueblo. Su corazón latía con fuerza, pero no de miedo. Por primera vez en su vida tenía la sensación de que el mundo era más grande de lo que había pensado y que más allá del río quizás no era tan diferente después de todo. Cuando llegó a casa, puso las flores en un jarrón y ayudó a su madre con la vajilla, pero sus pensamientos estaban lejos, en la orilla del río, donde había comenzado una amistad inesperada. Lo que Lena no sospechaba, este encuentro casual sería la chispa que desencadenaría una serie de eventos que cambiarían para siempre el destino de ambos pueblos. Las semanas siguientes pasaron volando. Lena y Tomás se encontraban en secreto junto al río, siempre teniendo cuidado de no ser descubiertos. Habían encontrado un pequeño claro, escondido detrás de densos arbustos de zarzamora, donde podían hablar sin tener que gritar. Cada día aprendían más el uno del otro y sobre sus pueblos. Tomás hablaba de los olivares que rodeaban Talheim y de cómo su padre le había enseñado a reconocer el punto perfecto de maduración de los frutos. Hay que hacerlo rodar entre los dedos, explicaba, moviendo las manos en el aire como si sostuviera una aceituna invisible. Cuando se sienten suaves, pero no blandos, están perfectos. Lena le contaba sobre los manzanos de pueblo de la montaña y cómo cada otoño hacían compota de manzana que duraba todo el invierno. Mi abuela tiene una receta secreta, susurró en tono conspirador. Le añade una pizca de canela y un toque de miel, sabe a verano embotellado. Intercambiaban pequeños regalos. Tomás le trajo a Lena una vez una botella de aceite de oliva, cuidadosamente envuelta en un paño para que no se rompiera. Lena, a cambio, le regaló un pastel de manzana casero, siguiendo la receta de su abuela. Ambos se sorprendieron de lo bien que sabían los productos del otro pueblo. ¿Por qué nuestros pueblos no comercian entre sí?, preguntó Lena un día, mientras masticaba una brizna de hierba. Tendríamos mucha más variedad en la mesa. Tomás se encogió de hombros. Mi padre dice que siempre ha sido así, pero tampoco sabe exactamente por qué. Cuanto más se conocían, más difícil se les hacía mantener el secreto. A menudo deseaban poder simplemente cruzar el barranco para visitar a su amigo sin tener que esconderse. Algún día, dijo Tomás soñador, construiremos un puente. Entonces podremos visitarnos cuando queramos. Lena sonrió ante la idea, pero en el fondo de su corazón sabía que era un sueño lejano. La brecha entre los pueblos parecía insalvable. El otoño avanzaba y los días se hacían más cortos y frescos.
La cosecha en ambos pueblos fue escasa, lo que empeoró aún más el ánimo. Lena y Tomás sentían la creciente tensión en sus familias. Una fría mañana, cuando las hojas de los árboles se habían vuelto doradas, Lena se despertó por el sonido de voces altas en la calle. Corrió hacia la ventana y vio cómo se reunía una multitud frente a la casa del alcalde. Los rostros estaban tensos, algunas mujeres lloraban, mientras los hombres discutían gesticulando violentamente. «Papá, ¿qué pasa?», preguntó cuando entró en la cocina. Su padre Heinrich se estaba poniendo el abrigo, su rostro sombrío y preocupado a la vez. «La fuente se ha secado», respondió con gravedad. «Nuestra agua potable se ha ido». La madre de Lena jadeó horrorizada. «¿Pero cómo es posible? La fuente siempre nos ha abastecido de agua». «No lo sé», dijo Heinrich sacudiendo la cabeza. Sus manos se cerraron en puños. «Pero apuesto a que los de allá tienen algo que ver. Tal vez han desviado el río o lo han envenenado». Lena quería protestar, quería decir que la gente de Talheim seguramente no haría algo tan terrible, pero se mordió el labio. No podía revelar su secreto, no podía mostrar que conocía a Tomás y a su familia y sabía que eran buenas personas. En los días siguientes reinó el caos en Bergdorf. La gente tenía que ir a buscar agua al río, lo cual era laborioso y peligroso. El empinado sendero que bajaba al barranco se volvió resbaladizo por el uso constante, y más de una vez hubo accidentes. El ambiente se volvía cada vez más tenso. Lena oía cómo los adultos hablaban de venganza en voz baja por las noches. Algunos proponían ir a Talheim y tomar represalias. Otros se oponían, por miedo a un conflicto abierto. Lena estaba desesperada. Necesitaba hablar con Tomás, averiguar si en Talheim estaban ocurriendo cosas similares. Pero sus padres apenas la dejaban fuera de su vista, demasiado temerosos de más catástrofes. Solo después de 3 días logró escabullirse. Corrió por el sendero hacia el río, su corazón latiendo salvajemente de preocupación y esperanza. Tomás estaba allí, su rostro pálido y tenso. «¡Lena!», gritó en cuanto la vio. «Pensé que te había pasado algo. Nuestra fuente se ha secado», soltó Lena. «Todos piensan que ustedes tienen algo que ver». Para su sorpresa, Tomás reaccionó consternado. «Nos ha pasado exactamente lo mismo. Nuestra fuente también se secó hace como una semana. La gente en nuestro pueblo culpa al de ustedes». Lena y Tomás se miraron. De repente se dieron cuenta de que algo no cuadraba. ¿Cómo podían ambos pueblos tener el mismo problema y culparse mutuamente? «Tenemos que hacer algo», dijo Lena con determinación. «¿Pero qué podemos hacer? Solo somos niños». Tomás pensó un momento. «Mi abuelo era minero. Conoce los cursos de aguas subterráneos. Tal vez él sepa qué está pasando». «¿Pero cómo vamos a preguntarle sin levantar sospechas?», preguntó Lena. Tomás sonrió de repente. «Déjame eso a mí. Se me da bien inventar historias. Le diré que es para un proyecto escolar». Trazaron un plan. En los días siguientes recogerían toda la información posible. Tomás interrogaría a su abuelo.
mientras Lena intentaría escuchar a los adultos en Bergdorf sin levantar sospechas. Cuando se despidieron, Tomás retuvo a Lena de repente. «Ten cuidado», dijo en voz baja, «si las cosas empeoran». «Encontraremos una solución», lo interrumpió Lena con firmeza. «Juntos». Se sonrieron, una promesa silenciosa entre ellos. Luego se separaron, cada uno de vuelta a su pueblo, pero unidos por una amistad que era más fuerte que el rugiente río entre ellos. En los días siguientes, Lena y Tomás se escabulleron repetidamente con sus familias y vecinos, haciendo preguntas cuidadosamente y recopilando información. El abuelo de Tomás habló de viejas galerías mineras que corrían profundamente bajo las montañas y posiblemente afectaban el suministro de agua de ambos pueblos. «Hay historias», murmuró el anciano, con los ojos fijos en la distancia como si pudiera ver el pasado ante él. «De lagos y ríos subterráneos tan antiguos como las montañas mismas. Si algo perturba estos caminos». Lena escuchó rumores similares en Bergdorf. Los habitantes más ancianos recordaban leyendas de espíritus del agua y fuentes ocultas en las profundidades de la tierra. Armados con este conocimiento, los dos trazaron un plan valiente. Hablarían en la próxima asamblea del pueblo y sacarían la verdad a la luz. Llegó el día de la asamblea y todo el pueblo se reunió en la plaza del mercado de Bergdorf. El aire estaba cargado de miedo y rabia, una mezcla peligrosa que solo necesitaba una chispa para explotar. El alcalde, un hombre corpulento con un bigote tupido, alzó la voz. «Queridos conciudadanos, la situación es grave. Nuestra agua se ha ido y todos sabemos quién es el responsable, los canallas de Talheim». Un murmullo furioso recorrió la multitud. Lena vio cómo su padre asentía en señal de aprobación, sus ojos duros de ira. Respiró hondo y dio un paso adelante. «Alcalde, ¿puedo decir algo?», gritó con voz temblorosa. Todos los ojos se volvieron hacia ella. El alcalde frunció el ceño, pero asintió. Lena comenzó a contar. Habló de los encuentros con Tomás, de las conversaciones que habían tenido y del descubrimiento de que ambos pueblos tenían el mismo problema. «No puede ser culpa de Talheim», concluyó, «y tampoco es nuestra culpa. Algo más debe ser la causa». El silencio se extendió por la plaza. Luego estalló el tumulto. Algunos insultaron a Lena llamándola traidora. Otros exigían que se la escuchara. De repente se oyó una voz profunda desde el borde de la plaza. Era el abuelo de Tomás, que había venido con su nieto. «La niña tiene razón», dijo. «Yo fui minero y conozco las viejas galerías bajo nuestras montañas. Si no cooperamos, ambos pueblos morirán de sed». El alcalde miró al anciano con incredulidad. «¿Y quién es usted?» «Soy de Talheim», respondió el anciano con calma, «y estoy aquí para tenderles la mano. Permítanos encontrar una solución juntos». Un murmullo recorrió la multitud. Décadas de prejuicios y miedos chocaron con la constatación de que se necesitaban mutuamente. Heinrich, el padre de Lena, dio un paso adelante. Su voz temblaba cuando habló.
Yo creo que deberíamos escucharlos, por nuestros hijos, por nuestro futuro. Fue como si se rompiera una presa. De repente, todos hablaban a la vez, hacían preguntas, proponían ideas. El alcalde, abrumado por la situación, finalmente gritó: «Silencio. Enviaremos una delegación a Talheim y encontraremos una solución juntos». Lena y Tomás se miraron, sus ojos brillando de alegría y orgullo. Habían dado el primer paso para tender un puente sobre el abismo entre sus pueblos. Lo que no sospechaban, el verdadero desafío, aún estaba por llegar. Porque en las profundidades de las montañas acechaba un peligro que pondría a prueba a ambos pueblos aún más. Una prueba que solo podría superarse juntos. Los días posteriores a la memorable asamblea estuvieron llenos de frenética actividad. Una delegación de Bergdorf, encabezada por el alcalde Huber y Heinrich, el padre de Lena, se puso en camino hacia Talheim. Era la primera vez en décadas que los habitantes de los dos pueblos se encontraban oficialmente. La tensión era palpable cuando el grupo tomó el estrecho sendero que bajaba hacia el vado del río. Heinrich iba a la cabeza, con los hombros tensos y los puños apretados. Lena observaba a su padre desde lejos, con el corazón pesado de preocupación. Había insistido en venir, y después de mucho dudar, sus padres habían cedido. Cuando llegaron a la otra orilla, fueron recibidos por un grupo de Talheim. El padre de Thomas, un hombre alto con el mismo pelo rubio que su hijo, dio un paso adelante. Por un momento, los dos hombres se miraron fijamente. Años de desconfianza y prejuicios se alzaban entre ellos como un muro invisible. Entonces, para sorpresa de Lena, el padre de Tomás extendió la mano. «Bienvenidos a Talheim», dijo, con la voz áspera pero no hostil. «Soy Eric. Tenemos mucho de qué hablar». Heinrich dudó solo un instante antes de estrechar la mano ofrecida. «Heinrich», respondió escuetamente. «Sí, así es». El grupo se dirigió al pueblo. Lena buscó a Thomas entre la multitud y finalmente lo descubrió al borde, medio escondido detrás de un árbol. Intercambiaron una rápida sonrisa antes de que los adultos los llevaran más adentro del pueblo. Talheim era sorprendentemente similar a Bergdorf, observó Lena. Las mismas casitas, los mismos rostros preocupados. Solo los olivos que rodeaban el pueblo eran diferentes. Sus hojas plateadas susurraban suavemente en el viento, como si quisieran dar la bienvenida a los visitantes. En la casa del alcalde de Talheim se reunieron las delegaciones de ambos pueblos. Discutieron durante horas, sus voces a veces altas y agitadas, a veces bajas y pensativas. Lena y Thomas, a quienes no se les permitió participar en las conversaciones, esperaban impacientemente fuera. «¿Qué crees? Llegarán a un acuerdo», susurró Tomás. Lena se encogió de hombros. «Tienen que hacerlo. No tenemos otra opción». Cuando finalmente se abrieron las puertas, los rostros de los adultos estaban serios, pero no hostiles. El alcalde Huber se dirigió a la multitud que esperaba. «Es cierto», anunció, «Talheim tiene el mismo problema que nosotros. Su fuente también se ha secado».
Un murmullo recorrió la multitud. La duda y los viejos prejuicios luchaban contra la evidente verdad. Hemos decidido buscar juntos la causa, continuó el alcalde. Mañana enviaremos un equipo a las viejas galerías mineras. La noche estuvo llena de frenéticos preparativos. Se reunió el equipo, se trazaron planes, se estudiaron viejos mapas. Lena apenas pudo dormir de la emoción. Sabía que este día lo cambiaría todo. A la mañana siguiente, voluntarios de ambos pueblos se reunieron en la entrada de un pozo de mina olvidado hace mucho tiempo. El sol acababa de salir y una fría niebla colgaba entre los árboles. Entre los voluntarios estaban Heinrich, el abuelo de Thomas, y algunos mineros experimentados de ambos pueblos. Lena y Tomás se habían escabullido sigilosamente hasta el grupo. Querían estar presentes a toda costa cuando se desvelara el misterio. «Ustedes se quedan aquí», dijo Heinrich severamente cuando los descubrió. Pero el abuelo de Thomas le puso una mano en el hombro. «Déjalos venir», dijo tranquilamente. «Ellos nos han traído hasta aquí. Se merecen ver la verdad con sus propios ojos». Después de dudar un momento, Heinrich asintió a regañadientes. «Pero se quedan siempre cerca de nosotros, ¿entendido?» Lena y Tomás asintieron con entusiasmo, demasiado emocionados para hablar. El grupo entró en el oscuro pozo, equipado con linternas y cuerdas. El descenso fue arduo y peligroso. Las piedras sueltas y las vigas podridas hacían que cada paso fuera un riesgo. El aire pronto se volvió viciado y húmedo, lleno del olor a tierra mojada y madera vieja. Cuanto más profundo bajaban, más húmedo se volvía el aire. El sonido de agua goteando llenaba las galerías, un chapoteo rítmico que resonaba en las paredes. «Aquí debió haber un río subterráneo», murmuró el abuelo de Thomas. Pasó la mano por las paredes húmedas, con el rostro pensativo. «Pero algo ha cambiado su curso». Avanzaron más, pasando junto a herramientas abandonadas y túneles medio derrumbados. Lena y Thomas se mantenían cerca el uno del otro, con los ojos muy abiertos de asombro y un poco de miedo. De repente, la galería se ensanchó en una gran caverna. A la luz parpadeante de las linternas, vieron algo que les cortó la respiración. Una enorme pared de roca subterránea se había desplazado y bloqueaba el curso natural del agua. Detrás se podía oír el rugido del agua embalsada. «Esto debe haber ocurrido durante el ligero terremoto de hace unas semanas», dijo uno de los mineros. «¿Se acuerdan? Pensamos que había sido inofensivo». Heinrich se acercó a la pared de roca y la examinó. Sus dedos recorrieron la áspera superficie, buscando grietas y puntos débiles. «Si logramos eliminar este bloqueo, el agua podría volver a fluir», dijo pensativo. «Pero es peligroso», advirtió otro minero. Señaló el techo de la caverna, donde se podían ver finas grietas. Un golpe en falso y toda la cueva podría derrumbarse. El grupo discutió acaloradamente. Algunos querían empezar a trabajar inmediatamente, otros lo consideraban demasiado arriesgado. Las voces se alzaron, resonando en las paredes y mezclándose en un caos ruidoso. En medio del tumulto, Lena oyó un extraño sonido. Sonaba como un leve crujido, apenas audible por encima del ruido de la discusión.
tiró de la manga de Thomas y señaló hacia arriba. Los ojos de Thomas se abrieron de terror. Finas grietas comenzaban a formarse en el techo de la caverna. Pequeñas piedras caían. «¡Todos fuera de aquí!», gritó con todas sus fuerzas. «La cueva se derrumba». Por un momento reinó un silencio incrédulo. Luego estalló el pánico. El grupo se precipitó hacia la salida, mientras a su alrededor llovían piedras y polvo. El estruendo y el retumbar de la roca que se derrumbaba era ensordecedor. Heinrich agarró a Lena y la arrastró consigo. Thomas ayudó a su abuelo, que tenía dificultades para avanzar lo suficientemente rápido. Eric, el padre de Thomas, agarró al anciano y lo levantó a medias sobre sus hombros. Llegaron a la galería principal justo a tiempo, antes de que la cueva se derrumbara tras ellos con un estruendo. Jadeando y temblando, se quedaron allí, envueltos en una nube de polvo que les quitaba el aliento y les escocía los ojos. Cuando el polvo se asentó, vieron que la entrada a la caverna estaba completamente bloqueada. Con ella también se había enterrado la esperanza de una solución rápida a su problema de agua. Los rostros de los hombres estaban grises de shock y decepción. Pero en medio de la desesperación ocurrió algo inesperado. Un minero de Talheim dio una palmada en el hombro a Heinrich. «Gracias», dijo con voz ronca. «Tu chico nos ha salvado la vida». Heinrich miró a Thomas y luego al hombre de Talheim. Por un momento pareció luchar consigo mismo, luego extendió la mano. «Yo lo siento por haberos culpado todos estos años de nuestros problemas», dijo en voz baja. El hombre tomó la mano de Heinrich y la estrechó con firmeza. «A nosotros nos pasa lo mismo», respondió. «Quizás sea hora de que aprendamos a confiar los unos en los otros». Lena y Tomás se miraron, con una sonrisa cautelosa en sus rostros. En medio de la catástrofe había nacido algo nuevo, el comienzo del entendimiento y la cooperación entre los pueblos. Cuando salieron del pozo, fueron recibidos por una multitud preocupada. La noticia del derrumbe se había extendido como la pólvora. Las mujeres lloraban de alivio al ver a sus maridos sanos y salvos. Los niños corrían hacia sus padres. El alcalde Huber se adelantó, su rostro una mezcla de alivio y preocupación. «¿Qué ha pasado? ¿Han encontrado la causa?» Heinrich asintió cansado. «Sí, pero la solución está ahora bajo toneladas de roca. Tenemos que encontrar otra manera». El alcalde de Talheim, que también estaba presente, se puso junto a Huber. «Entonces la encontraremos juntos», dijo con firmeza. «Nuestros pueblos se enfrentan al mismo desafío. Es hora de que lo abordemos también juntos». Los dos alcaldes se miraron y luego extendieron las manos al mismo tiempo y se las estrecharon. Era un gesto sencillo, pero marcaba el comienzo de una nueva era para Bergdorf y Talheim. Lena y Tomás estaban al borde de la multitud, con las manos fuertemente entrelazadas. Sabían que el camino aún sería largo y difícil, pero habían dado el primer paso, el paso que cruzaba la frontera invisible que durante tanto tiempo había separado a sus pueblos. El sol se ponía lentamente, bañando las montañas de luz dorada.
En algún lugar a lo lejos rugía el río, que una vez fue una línea divisoria y ahora podría convertirse en la arteria vital de ambos pueblos. El día llegaba a su fin, pero para Bergdorf y Thalheim comenzaba un nuevo capítulo, uno de cooperación, entendimiento mutuo y esperanza. Lo que Lena y Tomás no sabían, su valiente acción en la cueva era solo el comienzo. El mayor desafío que pondría a prueba su recién descubierta unidad aún estaba por llegar. Las semanas posteriores al incidente en la cueva estuvieron marcadas por una frenética actividad. Los dos pueblos, que durante siglos se habían desconfiado mutuamente, trabajaban ahora codo con codo. Ingenieros y mineros de ambas comunidades examinaban viejos mapas y planeaban nuevas estrategias para resolver el problema del agua. En Bergdorf y Thalheim reinaba una atmósfera de cautelosa esperanza. La gente empezaba a verse con nuevos ojos. Donde antes reinaban la desconfianza y los prejuicios, ahora crecían lentamente la comprensión y el respeto. Lena y Tomás estaban en medio de todo. Su amistad, antes un secreto bien guardado, se había convertido ahora en un símbolo de esperanza para ambos pueblos. Ayudaban donde podían, llevaban mensajes de un lado a otro y a menudo aportaban aire fresco a las discusiones estancadas. ¿Saben?, dijo Lena un día en una reunión de los ancianos del pueblo, tal vez no deberíamos limitarnos a intentar recuperar el agua. Tal vez deberíamos pensar también en cómo podemos colaborar mejor en el futuro. Los adultos la miraron sorprendidos, pero luego el alcalde Huber asintió pensativo. La niña tiene razón. Esta crisis nos ha mostrado lo dependientes que somos unos de otros. Era asombroso ver lo rápido que cambiaban las cosas cuando la gente trabajaba junta. Artesanos de ambos pueblos intercambiaban técnicas. Los agricultores compartían sus conocimientos sobre diferentes métodos de cultivo. Incluso los niños empezaban a jugar juntos cuando sus padres se reunían. Sin embargo, a pesar de todos los progresos, el problema del agua seguía sin resolverse. La cueva sepultada era inaccesible y todos los intentos de encontrar nuevas fuentes habían fracasado. Una fría mañana de otoño, los ancianos de ambos pueblos se reunieron a orillas del río. El ambiente era tenso, pues a pesar de todos los esfuerzos, aún no se había encontrado una solución, y las reservas de agua se estaban agotando. «Hemos estudiado todas las posibilidades», dijo el alcalde Huber, cansado. Su postura, normalmente erguida, estaba encorvada y profundas arrugas de preocupación surcaban su rostro. «Pero el río está demasiado profundo para poder utilizarlo eficazmente. Y excavar un nuevo túnel llevaría meses», añadió el alcalde de Thalheim. Se frotó los ojos, agotado por las interminables noches de planificación. Tiempo que no tenemos. Los adultos discutían acaloradamente, sus voces mezclándose con el rugido del río. Lena y Tomás estaban al margen, escuchando el agua y las desesperadas palabras de los adultos. De repente, los ojos de Tomás se abrieron de par en par. Agarró a Lena del brazo, su voz temblorosa de emoción. «Lena»,
susurró. ¿Te acuerdas de la historia que nos contó mi abuelo sobre el viejo puente colgante? Lena frunció el ceño y luego comprendió. La historia del viejo puente que una vez unió los pueblos antes de que una devastadora inundación lo destruyera hace generaciones. ¿Quieres decir? Sí, exclamó Thomas, sus ojos brillantes de entusiasmo. Si construimos un puente, podríamos tender tuberías de agua sobre él. Corrieron hacia los adultos y explicaron sin aliento su idea. Al principio se rieron de ellos, pero cuanto más lo pensaban los ancianos del pueblo, más sentido cobraba la propuesta. Sería una tarea enorme, dijo Heinrich, pensativo. Se acarició la barba, con la mirada perdida en la distancia, como si ya pudiera ver el puente. Pero si trabajamos juntos, podríamos conseguirlo, terminó Eric, el padre de Tomás, la frase. Los dos hombres se miraron con un entendimiento tácito entre ellos. Los días siguientes estuvieron llenos de frenética planificación. Todo el que tenía una habilidad que pudiera ser útil fue reclutado. Carpinteros de Bergdorf trabajaban codo con herreros de Thalheim. Las mujeres organizaban el aprovisionamiento de los trabajadores, mientras los niños ayudaban a trenzar cuerdas y a transportar materiales. El trabajo era duro y peligroso, el barranco era profundo y el río rugía amenazador debajo. Varias veces el proyecto estuvo a punto de fracasar, ya fuera por dificultades técnicas o por viejos prejuicios que volvían a aflorar. En una ocasión, cuando una cuerda se rompió y casi arrastró a 2 trabajadores al abismo, estalló una violenta discusión entre los pueblos. Volaron las acusaciones y se reabrieron viejas heridas. Pero en ese momento crítico, Lena y Thomas dieron un paso al frente. ¡Basta!, gritó Lena con una voz sorprendentemente firme. ¿No lo ven? Esto es exactamente lo que nos ha mantenido separados todos estos años. Pero ahora tenemos la oportunidad de hacerlo mejor. Tomás asintió. No estamos construyendo este puente solo para el agua. Lo estamos construyendo para todos nosotros, para nuestro futuro. Las sencillas palabras de los niños hicieron entrar en razón a los adultos. Avergonzados, se miraron unos a otros y luego reanudaron el trabajo en silencio. A partir de entonces, no hubo más conflictos graves. Lena y Tomás estaban en todas partes. Animaban a los trabajadores, mediaban en pequeñas disputas y recordaban a todos por qué estaban haciendo esto. Su inquebrantable amistad se convirtió en un ejemplo para ambos pueblos. Después de semanas de duro trabajo, por fin llegó el momento. El puente se extendía sobre el río, una impresionante estructura de madera y acero. A lo largo de los lados corrían gruesas tuberías, listas para transportar el preciado líquido. En una clara mañana de invierno, los habitantes de ambos pueblos se reunieron en los extremos del puente. El aire era frío y claro, y el aliento de la gente se elevaba en pequeñas nubes. Un silencio expectante se cernía sobre la multitud. Lena y Tomás estaban en el centro del puente, cada uno con una mano en las válvulas que liberarían el agua. Se miraron, con los ojos llenos de orgullo y alegría. El alcalde Hubert alzó la voz. Hoy no solo marcamos la finalización de un puente,
celebramos la superación de los prejuicios y la desconfianza. Este puente es un símbolo de nuestra cooperación y de nuestro futuro común. El alcalde de Talheim asintió con aprobación. Que el agua que fluya por este puente nos recuerde que juntos somos más fuertes que separados. A una señal, Lena y Tomás abrieron las válvulas. Un rugido llenó el aire cuando el agua fluyó por las tuberías. Estallaron vítores en ambos lados del río cuando las primeras gotas cayeron en los depósitos de recogida. Los adultos se abrazaban, viejos enemigos se convertían en amigos. Corrían lágrimas de alivio y alegría, las risas se mezclaban con el chapoteo del agua. En medio del alboroto, Lena y Tomás se miraron con lágrimas de alegría en los ojos. «Lo hemos conseguido», susurró Lena, con la voz temblorosa de emoción. Tomás asintió con una amplia sonrisa en su rostro. «Sí, y esto es solo el principio». En los meses y años siguientes, Bergdorf y Talheim cambiaron radicalmente. El puente se convirtió en el centro de un animado intercambio. Se celebraban mercados donde se intercambiaba aceite de oliva por manzanas. Se celebraban fiestas en las que se mezclaban la música y los bailes de ambos pueblos. Las familias de ambos pueblos empezaron a mezclarse. Se celebraban bodas que antes habrían sido impensables. Crecían niños para los que las viejas hostilidades no eran más que historias de un pasado lejano. Las viejas historias de enemistad se desvanecieron y fueron sustituidas por nuevos relatos. Historias de cooperación, amistad y el valor de dos niños que se atrevieron a tender la mano a través del río. Años después, Lena y Tomás volvieron a estar en el puente, ahora como jóvenes adultos. Lena, que se había convertido en una respetada ingeniera, y Tomás, que se había desarrollado como un hábil diplomático, contemplaban los florecientes pueblos a ambos lados del río. «¿Te acuerdas de cómo era antes?», preguntó Lena en voz baja, con su mano en la de Tomás. Tomás asintió, con la mirada perdida en la distancia. «Sí, pero parece otro mundo». «Porque es otro mundo», dijo Lena sonriendo. «Uno que hemos ayudado a crear». Se cogieron de la mano y caminaron lentamente por el puente, que una vez fue una frontera y ahora es un vínculo. Bajo ellos fluía el río, en otro tiempo símbolo de separación, ahora fuente de vida para ambas comunidades. El sol se ponía, bañando el paisaje con una cálida luz. En ambos pueblos se encendían las luces, signo de vida y esperanza. Y por encima de todo se extendía el puente, ya no solo una construcción de madera y acero, sino un símbolo vivo del poder de la reconciliación y de la posibilidad de salvar incluso las brechas más profundas. Cuando llegaron al centro del puente, Lena y Tomás se detuvieron, se miraron, con los ojos llenos de amor y gratitud por el camino que habían recorrido juntos. «¿Sabes?», Zrenia dijo Tomás en voz baja, «a veces pienso que nosotros somos el verdadero puente, tú y yo, y todos los demás que tuvieron el valor de acercarse unos a otros». Lena asintió con una suave sonrisa en los labios. «Sí, y este puente lo llevaremos siempre en nuestros corazones». Cogidos de la mano, permanecieron
Allí, rodeados por el suave murmullo del río y las lejanas risas de ambos pueblos. El puente bajo sus pies era más que una simple estructura, era una promesa para el futuro, un testimonio de lo que las personas pueden lograr cuando trabajan juntas y confían unas en otras. Y así terminó la historia del Puente de la Reconciliación, pero el capítulo que Elena y Tomás habían iniciado seguiría inspirando a muchas generaciones y recordándoles que incluso las brechas más profundas pueden salvarse si se tiene el valor de dar el primer paso. Hace mucho, mucho tiempo, había una gran llanura llamada Adachigahara en la provincia de Mutsu, en Japón. Se decía que ese lugar estaba encantado por un goblin caníbal que tomaba la forma de una anciana. Con el tiempo muchos viajeros desaparecieron. La anciana rondaba los braseros de carbón por las noches, buscando nuevas víctimas. Mientras, las chicas que lavaban el arroz del hogar en los pozos por las mañanas susurraban horribles historias de cómo los viajeros se habían visto atraídos hacia la cabaña del goblin y habían sido devorados, pues solo comía carne humana. Nadie se atrevía a acercarse al lugar encantado después del ocaso. Todos los que podían la evitaban por la mañana y se avisaba a los viajeros del horrible lugar. Un día, cuando el sol se ponía, un sacerdote llegó a la llanura. Era un viajero tardío, y su túnica era la de un peregrino budista que caminaba de altar en altar para rezar en busca de alguna bendición o del perdón de sus pecados. Al parecer se había perdido y al ser tan tarde no había visto a nadie que pudiera mostrarle el camino o avisarlo del peligro en el que se encontraba. Había estado caminando todo el día y, como consecuencia, se hallaba cansado y hambriento. Las noches eran frías, pues se estaba acabando el otoño y empezaba a sentirse muy ansioso, al no encontrar casa alguna en la que pudiera quedarse durante una noche. Estaba perdido en mitad de la gran llanura y buscaba en vano alguna señal de vida humana. Al final, después de pasear durante algunas horas más, vio un grupo de árboles en la distancia y a través de estos pudo captar el brillo de un solitario rayo de luz. «Oh, seguro que es una cabaña donde puedo quedarme durante la noche», exclamó con alegría. Manteniendo la luz ante sus ojos, arrastró sus cansados y doloridos pies tan rápido como pudo hasta el lugar, y pronto llegó a una pequeña cabaña de mal aspecto. Conforme se acercaba, vio que estaba cayéndose a pedazos, con la valla de bambú rota y las malas hierbas amenazando con invadirla. Los shoji estaban llenas de huecos y las vigas de la casa estaban dobladas por la edad y apenas sujetaban el viejo techado de paja. Estaba abierta y a la luz de una vieja linterna pudo ver a una anciana sentada, tejiendo con dedicación. El peregrino la llamó desde el otro lado de la valla de bambú. «Anciana, buenas tardes. Soy un viajero. Por favor, perdóneme, pero me he perdido y no sé qué hacer, pues no tengo dónde dormir esta noche. Le suplico que se apiade de mí y me deje pasar la noche bajo su techo». En cuanto lo oyó, dejó de tejer, se levantó y se acercó al intruso. «Lo lamento mucho. Sin duda debe estar preocupado por haberse perdido en un lugar tan desolado a estas horas de la noche. Por desgracia, no puedo ofrecerle nada, pues no tengo ninguna cama libre ni ninguna habitación para huéspedes en este lugar tan pobre». «Oh, eso no importa», dijo el sacerdote. «Todo lo que quiero es la protección de un techo por la noche, y me basta con que me permita tumbarme en el suelo de la cocina. Le estaría muy agradecido. Estoy muy cansado como para intentar seguir andando esta noche. Así que espero que no me rechace, ya que, si no, tendré que dormir en la fría llanura al aire libre».
y de esta manera presionó a la anciana para que le permitiera quedarse. Parecía estar dudando, pero al final dijo: «Muy bien, le dejaré quedarse aquí. Puedo ofrecerle poco como bienvenida, pero entre y encenderé un fuego que hace frío esta noche». El peregrino se alegró de poder hacer lo que le decía. Se quitó las sandalias y entró a la cabaña. La anciana sacó unos palos de madera y encendió el fuego, e hizo un gesto a su invitado para que se acercara y se calentara. «Debe estar hambriento después de su largo viaje», dijo la anciana. «Voy a prepararle algo de comer». Fue a la cocina y preparó algo de arroz. Cuando el sacerdote terminó de comer, la anciana se sentó cerca de la hoguera y hablaron un rato largo. El peregrino pensó que había tenido mucha suerte de encontrarse con una anciana tan amable y hospitalaria. Al cabo de un rato, la madera se consumió y conforme el fuego se apagaba lentamente, empezó a temblar de frío, justo como cuando llegó. «Veo que tiene frío», dijo la anciana. «Saldré a buscar madera, que ya la hemos gastado toda. Por favor, quédese aquí y cuide de la casa mientras estoy fuera». «No, no», dijo el peregrino. «Permítame ir a mí, que es usted una anciana. No puedo permitir que vaya a buscar madera para mí en esta fría noche». «Quédese aquí tranquilo, es usted mi invitado», dijo negando con la cabeza la anciana. Después se levantó y salió. Un minuto después volvió y dijo: «Por favor, quédese sentado donde está y no se mueva. Sea como sea, ni se le ocurra acercarse a la habitación interior, y mucho menos mirar en el interior. Me ha escuchado. Por supuesto, si usted dice que no debo ir a la habitación interior, la obedeceré», dijo el sacerdote, bastante confuso. La anciana volvió a marcharse y dejó al sacerdote solo. El fuego se había apagado y la única luz que alumbraba la cabaña provenía de una débil lámpara. Por primera vez esa noche empezó a sentir que se encontraba en un lugar extraño, y las palabras de la anciana: «Haga lo que haga, no mire en la habitación interior», despertaban su curiosidad y su miedo. ¿Qué podía haber oculto en aquella habitación que ella no quería que él viera? Durante algún tiempo, el recuerdo de su promesa a la anciana lo contuvo, pero al final no pudo resistirse a la curiosidad y tuvo que mirar en el lugar prohibido. Se levantó y empezó a moverse lentamente hacia la habitación interior, pero se dio cuenta de que la anciana se enfadaría con él. Al fin y al cabo, la cortesía del invitado le obligaba a obedecer a su anfitriona, así que volvió a su lugar cerca del fuego. Los minutos pasaban lentamente y la anciana no volvía, así que empezó a asustarse cada vez más y a preguntarse qué horrible secreto ocultaba aquella habitación. Necesitaba descubrirlo. «No sabrá que he mirado a menos que yo mismo se lo diga. Echaré un vistacito antes de que vuelva», se dijo el hombre. Se levantó, ya que había estado sentado en Seiza todo este tiempo, y sigilosamente se acercó hasta el lugar prohibido. Con manos temblorosas empujó ligeramente la puerta y miró. Lo que vio heló la sangre que corría por sus venas. La habitación estaba llena de los huesos de hombres muertos, y las paredes y el suelo estaban cubiertos de sangre humana. En una esquina, cráneo sobre cráneo se alzaban hasta el techo. En otra había un montón de huesos de brazos, en otra de huesos de piernas. El olor enfermizo le hizo marearse. Se cayó de espaldas, horrorizado, y durante un tiempo se quedó en posición fetal en el suelo, asustado. No dejaba de temblar y sus dientes castañeteaban. No podía ni arrastrarse lejos de aquel horrible lugar. «¡Qué horrible!», gritó. «A la madriguera de qué mal he llegado durante mis viajes. Que Buda me ayude, o estoy perdido». ¿Es posible que aquella amable anciana sea en verdad un goblin caníbal?
Cuando vuelva, mostrará su verdadero rostro y me comerá de un bocado. Con estas palabras, su fuerza regresó y, agarrando su sombrero y su bastón, salió corriendo de la casa tan rápido como sus piernas le permitieron. Hacia la noche avanzó, pensando únicamente en alejarse cuanto pudiera del cubil del goblin. No había llegado demasiado lejos cuando oyó pasos detrás de él y una voz gritando: «¡Pare! ¡Pare!». Corrió más todavía, redoblando su velocidad, ignorando las voces. Mientras lo hacía, escuchó cómo los pasos se acercaban cada vez más y finalmente reconoció la voz de la anciana conforme sonaba más fuerte al acercarse. «¡Deténgase! ¡Deténgase, malvado!». ¿Por qué miró en la habitación prohibida? El sacerdote se olvidó de su cansancio y sus pies volaron sobre el suelo más rápido que nunca. El miedo le dio fuerzas, pues sabía que si el goblin lo alcanzaba, no tardaría en contarse entre sus víctimas. Con todo su corazón, no dejó de repetir la oración: «Namu Amida Butsu, Namu Amida Butsu». Tras él corría la horrible arpía, su cabello libre al viento, su rostro cambiando con la ira en el demonio que era. En su mano portaba un gran cuchillo manchado de sangre y seguía aullando: «¡Pare! ¡Pare!». Por fin, cuando el sacerdote sintió que no podía correr más, llegó el alba, y junto con la oscuridad de la noche desapareció el goblin y estuvo a salvo. El sacerdote sabía ahora que se había encontrado con el temible goblin de Adachigaara, cuya historia había escuchado a veces, pero nunca había creído. Sintió que debía su asombrosa salvación a la protección de Buda, a quien había rezado en busca de ayuda, así que sacó su rosario y, agachando la cabeza mientras el sol se alzaba, rezó y dio las gracias con emoción. Después partió para otra parte del país, feliz de dejar atrás el lugar encantado.